Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 1 del módulo 2 de Prepa en línea CEP. Voy a compartir mi pantalla. Soy su facilitadora, Luz Yadira Ríos. Muchas gracias por estar esta noche en esta sesión de dudas. Le agradezco mucho a Marisela Salazar y a Fanny Moreno, que actualmente están activas en el foro. Voy a estar checando cualquier duda que tengan a través del chat en directo. Igual les voy a compartir en este momento por si quieren conectarse y hacer sus preguntas en directo. Les voy a compartir la URL. Vuelvo a recordar, estamos en el módulo 2, en la sesión de dudas número 1 de Prepa en línea CEP. Nuestra sesión de hoy tendrá el siguiente orden. Vamos a empezar con el propósito formativo de este módulo, con la forma de trabajo, los elementos básicos para el módulo que se retoman de otros módulos, elementos que ya se han estado viendo, la infografía de citas y referencias, las reglas de etiqueta y el ejemplo y plantillas que se les van a proporcionar para realizar su actividad integradora 1 y su actividad integradora 2. Muy bien, el propósito formativo para esta unidad 1 es literalmente, como Prepa en línea lo menciona, enfrentar los retos que representa el estudio del bachillerato, dadas las metas y condiciones personales del estudiante, así como las especificaciones de la modalidad no escolarizada con opción virtual. Es decir, que en esta unidad nosotros vamos a identificar cuáles son los retos de estudiar un bachillerato en línea y también considerando nuestras condiciones personales junto con las metas que queremos lograr. Entonces es muy importante realizar nuestras actividades integradoras para identificar todas estas circunstancias y poder lograr finalizar nuestro bachillerato en línea. Nuestra forma de trabajo, una servidora como facilitador es la encargada de aclarar dudas académicas del módulo 2, en este caso todos los foros, el foro clase, el foro debate, el foro social, el foro de dudas académicas, checar lo que son sus actividades formativas, retroalimentarlos, al igual que con las actividades integradoras. Entonces, recuerden siempre elaborar sus actividades de una manera que ya sea la opción final para que cuando una servidora los cheque ya sean detalles nada más que se les retroalimenten y solamente en casos extremos que no se puedan ustedes entregar en tiempo, pues se le puedan otorgar alguna extensión para que lo puedan entregar. El horario en el cual una servidora está online o principalmente me conecto, aunque siempre estoy en diferentes horarios checando sus dudas, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mi correo electrónico es lyadi10@gmail.com. Les recuerdo que lean todos los recursos de la semana, incluido el material extenso. Ya estamos en el módulo 2, pero aún así puede ser que tengan dudas. Es importante que en cada módulo ustedes entren. Esta es la página principal, después de dar su usuario, su contraseña. En la sección de avisos siempre les voy a proporcionar los avisos más relevantes e importantes. Es muy, sí, aunque suene repetitivo, es muy importante que ustedes estén checando esta sección de avisos. Justamente acabo de añadir el bienvenidos al módulo 2. Si ustedes lo checan, que también se los envié por correo y por la mensajería, les estoy entregando lo que es un PDF, que es el PDF original de esta imagen, donde ustedes pueden posicionarse sobre los vínculos en azul y los lleva directamente a las páginas, o pueden nada más visualizar la imagen donde me presento como su facilitadora, los horarios, las plantillas y los videos y todo lo que vamos a estar viendo. Tengo dos páginas, dependiendo con cuál se organicen ustedes mejor. Pueden entrar al blog o pueden entrar a test.com y ahí encontrarán todos los recursos que estamos viendo. Por ejemplo,
en TES la visualización es así como con imágenes, es más sencilla, más bien es más dinámica. Viene la presentación que publiqué en el foro social, la programación o el formulario de Google para que ustedes me confirmen en qué horario se pueden conectar a las videollamadas. Siendo esta la sesión número 1, la programé para el lunes a las 8 de la noche, pero igual si pueden en otros horarios más personas, lo cambiaría y les confirmaría los lunes a qué horas tendríamos la llamada. La finalidad es que estén más personas presentes. Les comentaba entonces que tenemos el módulo y en la sección de avisos les estoy compartiendo el PDF y la imagen de la presentación a lo que sería esta semana número 1, donde el punto número 1 es presentarme como su facilitadora, el punto número 2 es bueno, y en el punto número 2 que les recomendaba las dos páginas donde les comparto los materiales que vamos a estar utilizando, desde los videos y las plantillas y material adicional junto con el foro de dudas académicas. Les estaré compartiendo esta información para que ustedes tengan todos los elementos disponibles y necesarios para poder realizar sus actividades integradoras con una mejor calidad. Entonces les comentaba que la plataforma de TES pues es más visual. Les presento lo que es la presentación en el foro social, la programación que ustedes me confirman a qué hora pueden hacer las videollamadas, un video muy importante sobre el plagio, una infografía de los elementos básicos que deben tener para este módulo, la forma en que podemos citar y referenciar nuestras tareas, y ahora sí, las plantillas que ya están disponibles para realizar sus actividades integradoras. Posteriormente que termine esta sesión de dudas, agregaré también el video de YouTube de esta sesión. Muy bien, eso fue en cuanto al módulo de TES. En el blog se presenta de una manera más sencilla, pero es la misma información, lo mismo que acabamos de ver en TES, junto con la imagen y el video que ya se está transmitiendo de YouTube junto con las plantillas, ¿ok? Ustedes pueden estar confirmando cualquiera de los dos recursos, se estarán actualizando ambos y es importante que sí los consulten para que tengan las plantillas sobre todo a su disposición. Muy bien, también les confirmo que tenemos un grupo de Facebook donde ya estuve agregando a los que estuvieron ingresando el día de hoy a la plataforma. Ya les mandé la invitación. Quien no la haya recibido a su correo electrónico, en el archivo que les compartí viene la dirección, o igual pueden buscar en Facebook facilitando prepa en línea CEP y se agregan como miembros, solicitan ser parte del grupo, ¿ok? Bueno, entonces les comentaba que esta sección de avisos también les doy toda la información, que la estén consultando por favor. Esta imagen de este esquema, les decía que también es la organización de la semana, donde están las páginas donde les voy a estar actualizando la información, los recursos complementarios, que es muy importante para este módulo que ustedes ya dominen, que es la planeación, que es lo que vamos a estar viendo en el foro clase, de la organización de sus actividades, de su semana, para que logren todos sus objetivos personales y sus objetivos académicos. Pero lo vamos a ver ahorita a continuación. Y qué son las fuentes confiables. Estando en Internet hay muchísima información, pero no todo es confiable, no todo lo que se dice en Internet es cierto. Entonces es importante que ustedes identifiquen cuáles son los puntos esenciales para que una página o una información o una fuente realmente sea confiable. ¿Cuáles son los elementos para realizar una lectura rápida, para que ustedes cuando están buscando información sepan distinguir si realmente es la información que necesitan o no? Porque no solamente es que sea confiable, sino que también les sirva a lo que ustedes están buscando. Cuidar aspectos básicos de ortografía, les doy algunos tips, es una infografía muy sencilla. Cómo elaborar un resumen, ya que es lo que van a estar realizando en sus reflexiones y en sus actividades en general. Y los elementos básicos para evitar el plagio académico. Todo esto lo pueden encontrar en el blog, especialmente en la sección de metodología APA. Posteriormente, utilizar los diversos foros de la plataforma para aclarar sus dudas. El foro de dudas técnicas, ahorita vamos a ver para qué es cada uno, junto con el foro social y el foro de dudas académicas, están a su disposición aquí en la plataforma de Prepa en línea.
o la mensajería interna, pero todo esto nos va a servir para estar en contacto constantemente, además del grupo de Facebook, además de la página de el blog y la página TES. Todo esto es para que ustedes estén en constante comunicación con una servidora. Y les recuerdo el grupo de Facebook, Facilitando Prepa en Línea. ¿Ok? Bueno, solo para la semana 1 lo tenemos todo ya bien formal. Es importante que ustedes recuerden siempre editar su perfil en la plataforma con foto formal. Si se dan cuenta, cuando ya editamos el perfil ya aparece en sus publicaciones su foto. Recuerden que van a la sección de donde viene su nombre y ahí dice editar perfil y llenan los espacios correspondientes a su fotografía y su descripción. Si tienen alguna duda, pregúntenme y les aclaro en particular esa duda. Confirmar el horario para las sesiones síncronas, ya les había comentado en esa URL, y hacer su presentación en el foro social. En esta presentación también yo ya hice mi publicación, ya les di un ejemplo. Utilicen cualquier programa que ustedes quieran, YouTube, PowerPoint, Buildspace, Powtown, cualquier cosa que a ustedes les guste, pero lo importante es que esta presentación debe incluir su nombre, sus hobbies, sus gustos, sus metas, tanto a corto plazo como para este módulo, pero sobre todo cuál es su motivación para seguir superándose. Habrá quien me diga que sus hijos, habrá quien me diga pues un crecimiento profesional, etcétera, ¿no? Es muy personal esta presentación y anexen el vínculo, no el archivo, la URL de su archivo dentro del foro social, como yo les he estado haciendo. Estos son los vínculos. ¿Ok? Si tienen alguna duda, contáctenme. Ahora, para las actividades solo de la semana 1, todo lo que vemos aquí, ya estamos en esta parte. Recuerden que esta parte de la presentación es básica, que la chequen. Es para su información, que sepan, que complementen todo lo que es la información sobre este módulo, cómo van a ser evaluados, cómo es el proyecto integrador, cuáles son las diferentes fuentes de consulta que pueden checar, cuáles son los elementos de comunicación, el temario, etcétera. Bueno, los recursos indispensables para esta semana 1 es que lean cada uno de estos recursos porque son los que los van a ayudar a hacer sus participaciones en el foro clase, en el foro debate, en sus actividades integradoras y en sus actividades formativas. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver el video y descargar la guía de la semana. ¿Ok? Ese video y la guía de la semana es lo que corresponde a este primer recurso. Recuerden que es muy importante porque ahí les ayuda a organizarse mejor y les va a servir para su foro clase. Participar diariamente mínimo 3 veces en la semana en el foro debate y en el foro clase. Recuerden citar y enlistar sus referencias de sus fuentes. ¿Ok? Posteriormente analicen todos los recursos multimedia disponibles en la plataforma y las guías de contenido extenso. ¿Cuáles son estos contenidos multimedia? Todos los que son audios, los que son presentaciones, los que son PDF, y el contenido extenso lo tienen en la sección de abajo. Ustedes le dan clic sobre el más y se les descargan ustedes le dan clic a cada recurso y se les descarga el PDF. Les recomiendo que para esta semana analicen a profundidad el recurso 1 o unidad 1. ¿Ok? ¿Qué es este contenido extenso? Se retoma todo lo que ya vieron aquí en los recursos multimedia, pero como su nombre lo dice, de una forma más extensa, con toda la bibliografía y la información que ustedes necesiten para investigar más. ¿Ok? Entonces es muy importante. Esta es como un brevario y esta es la información completa. Ok. Bueno, elabora y comparte en el foro de dudas académicas las actividades formativas. Estas actividades formativas, que es conocer y aprender en prepa en línea y mis competencias, son actividades formativas, no son actividades obligatorias de subir a la plataforma, pero que sí son importantes, son ejercicios que si ustedes desarrollan, se les va a facilitar desarrollar sus actividades integradoras y es un mayor aprendizaje y desarrollo de sus competencias cuando las elaboren. Si ustedes quieren retroalimentación y evaluación de estas actividades, las deben compartir en este foro, en el foro de dudas académicas, ¿ok? Ya quedamos que un foro social pues es la parte donde vamos a
platicar de nuestras experiencias en prepa en línea, hacerlo algo informal como tomar un café con un amigo. El foro de dudas académicas es justamente como su nombre lo dice, para aclarar las dudas sobre los diferentes temas, ejercicios, actividades integradoras que ustedes tengan. Y el foro de dudas técnicas es para aclarar, para mencionar, por ejemplo, pues quien no tenga acceso a la plataforma no va a poderlo mencionar, ¿verdad? Pero para aquellos que no tengan un recurso visible, que tengan algún problema con la plataforma, ¿ok? Bueno, entonces aquí les pido que elaboren su actividad integradora 1 con carátula, desarrollando las instrucciones solicitadas, anexando las referencias, la reflexión, las referencias de sus fuentes y el código de honor, que ahorita lo vamos a checar en ambas actividades, la actividad integradora 1 y la actividad integradora 2, ¿ok? Y ya les mencionaba que hoy iba a ser nuestra sesión a las 8 de la noche. Entonces recuerden checar esta sección de avisos, donde se les va a estar dando todos los recursos para elaborar sus actividades también. Bueno, entonces esto fue en cuanto a leer todos los recursos de la semana, incluido el material extenso. Posteriormente, que todas las participaciones y las entregas de actividades las procuren realizar de lunes a viernes. ¿Por qué de lunes a viernes? Porque así una servidora puede checar sus actividades, darles retroalimentación y ustedes pueden corregir esta actividad enviándola, por supuesto, antes de la fecha límite, que sería el domingo, antes de las 23:55. Siempre va a ser los domingos antes de las 23:55. En este caso sería el domingo 7 de mayo. ¿Ok? Bueno, obvio que esto no implica que hagan las actividades como sea con tal de entregarla y así que reciban retroalimentación. Se trata de que cuando ustedes la entreguen ya sea lo último, lo que ustedes consideren que ya es lo mejor que pudieron hacer de esa actividad para que tengan un menor número de retroalimentaciones y para que puedan incrementar la calidad de su trabajo, ¿ok? En cuanto a las extensiones de tiempo que les comentaba, deben contactar a una servidora, su facilitadora, y explicar el motivo por el cual no pudieron entregar en tiempo su actividad. Solo causa de fuerza mayor, solo se otorga una vez y procuren enviar sus actividades integradoras en tiempo para evitar una afectación en su calificación. ¿Por qué? Porque una calificación vale 100% cuando es entregada en tiempo, informa. Ya no alcanza el 100% cuando es entregada, aunque sea por causa de fuerza mayor, en tiempo posterior, ¿ok? Bueno, actividades de semana 1 únicas, les recuerdo, es la presentación muy personal en el foro social para que todos nos conozcamos, convivamos, sepamos un poquito más de nosotros. Ingresar al grupo de Facebook para aclarar sus dudas un poco más online, si es que no estoy dentro de la plataforma, y confirmar el horario de las sesiones síncronas. Aquí yo les había propuesto el martes, pero definitivamente queda que sean los lunes y ya tentativamente a las 8 de la noche, solo que ustedes me confirmen otro horario en el cual puedan y que sea más accesible para mayores personas o estudiantes que puedan ingresar y preguntar sus dudas. Lo más importante aquí no es que hable yo solita, sino que ustedes ingresen y me digan, yo tengo una duda. Por ejemplo, hay un compañero que no tiene acceso a la plataforma, ya le dije cómo mandar un correo electrónico a la siguiente, a soporte módulo 2 prepa en línea CEP y anexando sus datos siempre, su nombre completo, su usuario, su grupo, la descripción del problema y una captura de pantalla del problema porque es su evidencia y siempre dándole copia a su facilitador. Entonces, esto se los puedo aclarar si me contactan. Ok, igualmente él tenía la duda de que si el facilitador iba a ser el mismo durante todo el módulo. No, durante todo prepa en línea, todos los 22 módulos que son, no. Cada módulo va a estar cambiando su facilitador. El único que va a ser un poco más constante es el tutor. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes sepan esto para que cada mes, cada módulo estén pendientes de quién va a ser su nuevo facilitador. ¿Ok? Bueno, esto fue todo en cuanto a la forma de trabajo. En nuestra orden de la sesión, la forma de trabajo, después venían los elementos básicos para el módulo. Hasta aquí. Compañeras que están actualmente en línea, ¿tienen alguna duda o pregunta? Muy bien, voy a continuar y les recuerdo,
Si tienen alguna duda, favor de anotarla en el chat. Muy bien, vamos a continuar entonces. De acuerdo a la presentación, entonces vamos con los elementos básicos para el módulo. Les había comentado que para este módulo es muy importante esta infografía. Los elementos básicos ya les había dicho que planeen sus actividades personales y académicas para lograr todas sus metas, que chequen que sus fuentes sean confiables, que puedan hacer lecturas rápidas para no perder mucho tiempo en una información y puedan encontrar más rápido cuál es la información más viable para lo que están ustedes necesitando, ya sea para su foro clase, para su foro debate, para sus actividades integradoras, que cuiden los elementos de ortografía, que sepan hacer un resumen y que sepan cómo cuidar el plagio o evitar el plagio académico. ¿Ok? Esto lo pueden obtener en esta URL. Bueno, ¿qué son los foros de apoyo? Bueno, en la URL de esta infografía también cuando ustedes entren al blog de leyadds.wordpress van a ver los diferentes módulos que ya he impartido, la bienvenida, un poquito sobre mí, pero sobre todo ustedes van a checar esta pestaña de metodología APA y del módulo 2. El que estamos hablando ahorita es el de metodología APA. Aunque lo titulé Metodología APA, les da los elementos básicos para la realización de sus tareas, que es lo que estábamos hablando. Los elementos o los tips para una adecuada planeación y organización de su tiempo, cómo saber cuando una fuente es confiable. Por ejemplo, ustedes analicen este recurso y me dirán si esta fuente fue confiable, igual esta fuente. La lectura rápida, los elementos, 3 tips de cómo identificar los elementos esenciales de un texto en 5 minutos, qué elementos debemos cuidar sobre la ortografía, qué elementos son importantes a la hora de elaborar un resumen y lo básico sobre el plagio académico, qué es, cómo evitarlo, qué es lo que vamos a estar checando durante todo nuestro curso de prepa en línea, ¿ok? Entonces es importante que a partir de este módulo ya lo estén cuidando, evitando el plagio académico. Bueno, entonces, estos son los conceptos básicos que les mencionaba. En cuanto a los foros de apoyo, les comentaba, ya les dije brevemente que el foro de dudas académicas ahí se manifiestan las dudas sobre las actividades, sobre el proyecto integrador o sobre algún recurso de la plataforma. Anexan ahí sus actividades formativas para recibir retroalimentación de una servidora y deben revisarlo constantemente para encontrar respuesta a alguna duda que ustedes tengan o contestar la duda de algún compañero. Este módulo se llama de la información a la comunicación. La información ya está disponible en Prepa en línea. ¿Cómo vamos a llegar al conocimiento que es en esta semana? Pues como lo dicen los recursos, a través de las personas. Ustedes ya tienen un conocimiento, si lo comparten, una información, si lo comparten con otra persona, se está generando el conocimiento, ¿ok? Entonces, es importante, yo aprendo de ustedes aprenden de mí y aprendemos unos de los otros, ¿ok? Bueno, en el foro social ustedes van a hacer un libre intercambio de consejos, frases motivadoras, ustedes comparten sus experiencias, es como ir a tomar un café, les comentaba. Anexan su presentación creativa de sus pasatiempos, sus metas, sus motivaciones. En el foro de dudas técnicas, ustedes envían sus problemas técnicos con datos de identificación, lo que ya les decía, donde deben incluir su nombre completo, su usuario, su grupo, su descripción del problema y una captura de pantalla como evidencia. Siempre dando copia a una servidora para ayudarles en el seguimiento, ¿ok? Estos fueron los foros de apoyo, que es muy importante que siempre sepamos para qué se utilizan. El foro, para la sección de evaluación, para este módulo y cualquier módulo de prepa en línea, siempre se les va a evaluar su participación en el foro clase, en el foro debate, la realización de sus actividades integradoras, la realización de sus actividades formativas y el proyecto integrador. Todo esto forma parte de su evaluación final, ¿ok? Y es lo siguiente, el foro debate, ¿qué es importante? Aquí hay un equipo moderador diferente en cada semana. En esta semana le toca el equipo 1, el cual se va a organizar por correo o mensajería
para poder decir qué van a hacer como equipo, quién va a contestar qué preguntas o cuántas preguntas van a contestar cada quien, qué material adicional le pueden ofrecer a sus compañeros y etcétera, ¿no? Es equipo moderador. No solamente es que ustedes moderen individualmente, sino que dejen una evidencia de que están moderando este foro, ¿ok? Por supuesto, ya sea con la modalidad en que ustedes se organicen por correo o mensajería, ustedes deben anexar una copia a una servidora para tener las evidencias de que como equipo sí se están organizando. ¿Ok? En el foro clase, quien lo modera es una servidora, la facilitadora, en base a las instrucciones que están en la plataforma del foro y en base a la rúbrica de evaluación. Por eso es importante que ustedes chequen muy bien estos elementos. ¿Ok? Por ejemplo, foro clase. Estas son las instrucciones que ustedes deben cuidar. Deben anexar todo el archivo, todo lo solicitado, con la nomenclatura solicitada y cuidando que la rúbrica que aparece aquí, si ustedes le dan clic, se les va a abrir esta pestaña y podrán ver qué elementos se les va a calificar de sus participaciones. Es muy importante que ustedes cumplan con todos estos elementos porque de eso depende el puntaje que ustedes obtengan en su participación. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es en cuanto al foro clase. Lo importante de estos dos foros es que participen mínimo 3 veces en diferentes días de la semana, que ordenen sus comentarios, es decir, el primer comentario que ustedes realicen en cada foro debe contestar la pregunta detonadora de ese foro y chequen que sí se cumplan todos los elementos de la pregunta detonadora. Por ejemplo, en el foro clase de esta semana, si ustedes responden la pregunta detonadora sin anexar el archivo de su organización, no estarían contestando realmente la pregunta detonadora. Entonces cuiden que realmente contesten con todos los aspectos de la pregunta detonadora. Segundo, que retroalimenten a sus compañeros. Es muy importante participar, pero también retroalimentar a sus compañeros. Por ejemplo, felicidades, me gusta tu organización, se ve que le invertiste tiempo, se ve que te estás organizando muy bien, pero igual te faltó anexar tu archivo, cosas así, ¿no? Es muy importante que ustedes se retroalimenten unos con los otros, porque recuerden que así es como llegamos al verdadero aprendizaje y crecimiento y desarrollo de las competencias. 3. Emitan una conclusión de todo lo que sus compañeros ya opinaron y ustedes también. ¿Qué podemos obtener? ¿Qué fue lo que realmente pueden concluir? ¿Qué es lo significativo? ¿Ok? Siempre procuren respetar las reglas de etiqueta, que las vamos a ver en un momento, y procuren que sus comentarios sean argumentados y fundamentados, principalmente con citas y referencias de sus fuentes, es decir, a los recursos que ustedes hayan checado, ya sea de prepa en línea o de otras fuentes que hayan investigado. ¿Ok? Está bien ver trabajos de compañeros de otras generaciones, pero citándolos. No es copiar y pegar sus tareas. ¿Ok? Bueno, las actividades formativas e integradoras son muy importantes. La fecha límite, como les decía, siempre va a ser el domingo antes de las 23:55. Vamos a leer todos los recursos de la semana y los complementarios o el contenido extenso. Deben entregar siempre sus actividades con la mejor calidad posible y siempre se sube a la plataforma. No se entregan por correo, no se entregan por Facebook. ¿Ok? En cuanto al proyecto integrador, es importante que realicen todas las actividades anteriores, pero este es el que tiene el mayor peso sobre su actividad porque cuenta el 30% de su calificación final y en este no hay prórrogas ya que se da o se realiza en la última semana. Entonces, quien no puede entregar su proyecto integrador en tiempo, no puede entregarlo ya porque ya se cierra el módulo, ¿ok? Es muy importante que tengan cuidado con su planeación de esta cuarta semana. Planeen su tiempo para hacer varios borradores y aumentar la calidad de sus trabajos. Tips: que lean siempre las instrucciones y la rúbrica de evaluación de sus actividades formativas, de su proyecto integrador, del foro clase, y utilicen siempre las plantillas o ejemplos de las actividades que una servidora les va a proporcionar para mejorar la calidad de sus actividades. Siempre incluyan una portada, el desarrollo de sus instrucciones, la reflexión de su actividad y sus referencias. ¿Ok?
Los comentarios deben ser argumentados, fundamentados con citas y referencias. Insisto mucho en esto porque cuando vean el material del plagio académico se darán cuenta que cuando checamos cualquier información, video o imagen, tenemos que referenciar de dónde viene esta información, ¿ok? Finalmente, lean siempre sus trabajos. Cuando ya crean que ya están al 100%, antes de enviarlos, denle una lectura final para identificar errores ortográficos o de redacción, ¿ok? Bueno, el siguiente punto es que ustedes analicen la infografía sobre las citas y las referencias. Ustedes lean este material como les decía. En sí, concretamente, el plagio académico es cuando ustedes ven el trabajo de alguien más, no sé, un periódico, el trabajo de algún compañero de otra generación, y utilizan ya sea su texto, una imagen o su información o la propia tarea sin citarlos adecuadamente. Algunos ni siquiera lo pueden llegar a citar o solamente anexan la URL, y eso ya es plagio académico, ¿ok? ¿Por qué es malo plagiar? De acuerdo a esta infografía, porque demerita tu trabajo al simular o engañar a los demás, porque se impide que otros lectores consulten las fuentes originales. Si se dan cuenta, en cada información que les he anexado, por ejemplo, en el propósito formativo, les anexo los datos para que ustedes puedan checar esta información en la fuente original. Aunque yo lo cambié, esto sí lo copié y lo pegué, pero aquí le puse dibujitos y todo, como está basado en prepa en línea, no lo hice yo, tengo que referenciar de dónde lo obtuve, ¿ok? Uno, para darle formalidad a la información que yo estoy proporcionando, y dos, para darle crédito al autor, ¿ok? Entonces, eso es evitar el plagio académico, porque estoy reconociendo a los autores, ¿ok? ¿Cómo lo evito? Uno, apoya tu trabajo, lo voy a hacer más grande. ¿Cómo evito el plagio? Apoya tu trabajo con diferentes fuentes de información académicas y científicas. Identifica los datos para las citas y las referencias. Al usar ideas o textos de otros autores, no copies sus textos, exprésalas con tus propias palabras. O si la copias, utiliza las citas, ¿ok? Utiliza la metodología APA sexta edición para citar y referenciar tus fuentes. ¿Por qué es importante sexta edición? La metodología APA es una forma, la más utilizada en México para citar y referenciar las fuentes, ¿ok? Pero año con año, pero cada cierto tiempo se corrigen algunas cuestiones de formato. Entonces, la que se está utilizando actualmente, la que es más actual, es la sexta edición, ¿ok? Y es la que una servidora utiliza para ayudarlos a citar y referenciar sus tareas. Parafrasear a otro autor es lo más importante. Aparte de copiar y pegar, podemos leer a un autor, identificar sus ideas principales, resumir su idea sin ver el texto original y utilizando palabras o conceptos básicos, analizando y contrastando las ideas principales. Esto es parafrasear a otro autor. Yo digo con mis propias palabras lo que dijo, no sé, Skinner, lo que dice Prepa en línea, etcétera, ¿ok? Y bueno, esto es para que ustedes sepan que no debemos, que debemos evitar el plagio académico, ¿ok? Entonces, es total cuando copiamos y pegamos o entregamos un trabajo de alguien más, nada más cambiando mi nombre. Es parcial cuando me falta información, cuando solo anexo la URL, cuando solo anexo las referencias, aunque completas, pero faltó la cita, etcétera, ¿ok? Entonces es importante que ustedes sepan que no deben omitir citas ni referencias. Ambas deben ser mencionadas y deben evitar anotar solo la página web porque eso no es referencias, ¿ok? Omitir la redacción y formato de su texto. Aunque esto formalmente no es plagio académico, sí es muy importante que además de cuidar sus citas y referencias, también cuiden la forma en que están redactando y el formato de su texto, porque aunque hayan, por ejemplo, que no es una fuente confiable Wikipedia, pero bueno, copiaron y pegaron una definición de Wikipedia, pero hasta con vínculos la están pegando en sus tareas y no están cuidando el formato ahí no están cuidando el formato de su escrito, ¿ok? Entonces sí es importante que ustedes cuiden estos elementos. Bueno,
También les anexé una infografía muy sencilla de cómo pueden citar y referenciar. Por un lado, en la columna de metodología APA, les digo que cómo es una cita textual y cómo es el parafraseo. Cómo es una cita corta, aquí viene con ejemplos, con colorcitos para que ustedes identifiquen cuáles son los elementos que debe llevar una cita corta, cuáles son los elementos que debe llevar una cita larga, qué elementos debe llevar un parafraseo y cuáles son las referencias más comunes que utilizamos. Generalmente se maneja referencias y bibliografía como sinónimo, pero bibliografía se refiere solamente a libros. Referencias se refiere a todo lo que hemos consultado, por ejemplo, la página de internet, el libro, un artículo en línea, un video de YouTube, etcétera. Si ustedes checan este material con detenimiento, se van a dar cuenta que les anexo qué elementos debe llevar cuando checamos una página de internet y dos ejemplos de cómo sería esta referencia. Igual del libro, igual del artículo en línea. Y les anexo un ejemplo de cómo sería su participación en un foro, contestando la pregunta detonadora, fundamentando sus respuestas con citas y parafraseo. Entonces, chequenlo, aquí no se ve en grande, ustedes tienen el material original, entonces chequen hasta del saludo, cuidando los detalles del saludo, la despedida, mis referencias, identificando cuándo es una cita, cuándo es un parafraseo y respondiendo la pregunta detonadora, ¿ok? Entonces, chequen este material con detenimiento para que puedan preguntarme las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Bueno, siguiente. Las reglas de etiqueta. Es muy importante cuando estamos en foros, cuando estamos compartiendo información por correo electrónico, que cuiden estas reglas, que revisen, número 1, la puntuación y ortografía de cada mensaje antes de enviarlo, porque se puede prestar a que no estás haciendo con cuidado, que no estás valorando la comunicación con la otra persona. Que compartan el conocimiento, como les decía. Si tienen la respuesta o un material que pueda ayudar a tu compañero, compártelo. Ser respetuoso al escribir, utiliza palabras amables. Sé educado, ¿ok? Respetar la privacidad de los demás. Por ejemplo, cuando yo les mande correos electrónicos, pues los correos electrónicos están ocultos. ¿Por qué? Porque es información confidencial y aunque ustedes tienen disponibles los correos de sus compañeros en la mensajería, en la plataforma, pues yo en lo particular estoy respetando su privacidad, manteniendo ocultos sus correos, por ejemplo, ¿ok? Entonces procuren no compartir información que sea privada de sus compañeros ni de ustedes. Recuerden que en Internet todo es público. Bueno, respetar las reglas del ciberespacio en el que se interactúa. Por ejemplo, ustedes hay instrucciones en el foro clase que deben seguir y hay instrucciones en el foro debate que deben seguir. Entonces, cada lugar donde interactúen hay reglas, procuren seguirlas. Respeten el tiempo y ancho de banda de los participantes. Por ejemplo, en este caso, el foro clase y el foro debate sí pide que se anexen archivos, pero en general, en ambos foros no se permite que anexen imágenes o archivos por este ancho de banda, porque hay quien entra en su tablet, en su celular. Entonces, como descarga en automático la información que está en el foro, pues le estaríamos quitando saldo, ¿ok? Bueno, saludar al inicio siempre y al final de un mensaje y evitar escribir solo con mayúsculas, negritas, remarcado o colores que lastimen la vista como el rojo, por ejemplo, ¿ok? Bueno, estas son las reglas en etiqueta, procuren siempre seguirlas tanto en sus trabajos como en sus convivencias en los diferentes foros, correos electrónicos. Ahora sí, vamos con la actividad integradora número 1. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Igual si tienen alguna duda del foro clase antes de pasar con las actividades integradoras o con el foro debate igual. Si tienen alguna duda o pregunta, este sería el momento. Si no, ya iría con la plantilla, con el ejemplo de cómo realizar sus actividades integradoras. En cuanto a la duda que tiene Marisela Salazar, ¿lo del video en el foro social afecta la calificación? No.
Es importante que ustedes participen como comunidad, que se integren, que realicen esta presentación, porque ese es un foro informal, pero si no lo realizan no va a afectar su calificación. De preferencia, procuren realizarlo. ¿Ok? Y Efraín, tenemos que realizar la presentación en el foro social, es la misma respuesta, es de preferencia que la realicen para integrarnos como grupo, para conocernos, ¿ok? Es como la actividad de presentación del grupo. Fanny, si no se realizan las carátulas en las actividades integradoras, ¿afectan la calificación? No, pero a partir de este módulo ustedes ya deben organizar sus actividades, sus tareas con una presentación más formal. Ya en el foro, en el módulo 1, estuvieron presentando los formatos de acuerdo a como prepa en línea medio se los daba con su nombre y las cosas y cómo se dice las indicaciones de la actividad. Es más importante que ustedes ya vayan también acostumbrándose a que cada vez que entreguen un trabajo entreguen carátula, desarrollo de la actividad, sus reflexiones, sus referencias, eh, etcétera, ¿no? O sea, que cumplan con todas estas partes, porque tiene también que ver con su calidad en sus trabajos. Pero, si ustedes checan la rúbrica de evaluación, como no es parte de un elemento obligatorio, como por ejemplo si les piden una tabla con su organización de la semana y no la anexan, ahí sí sería no evaluable su actividad. Pero sí es importante que ustedes vayan acostumbrándose y de preferencia a todos mis estudiantes les pido que siempre anexen su carátula, el desarrollo de las instrucciones de la actividad, su reflexión, sus referencias de sus artículos, porque eso sí es importante, el plagio sí viene en la rúbrica de evaluación. Entonces, ¿cómo evitamos el plagio? Citando y referenciando sus fuentes, ¿ok? Obvio que no tendrá que ser así súper perfecto la primera vez, pero que sí intenten practicar las citas y las referencias. Y finalmente lo del código de honor, que es que ustedes mismos digan, yo sí estoy entregando un material original, ¿ok? Oh, Efraín, en el foro clase, sí. No cito y son ideas propias. ¿Hay algún problema, profesora? Generalmente, las ideas pueden ser propias y a la vez pueden estar basadas en algo o inspiradas en algo. Se dice que no hay ideas propias, que todo es inspirado en alguien más. ¿Ok? Por ejemplo, si estás hablando de tus metas, en este foro no es tan necesario las citas y las referencias, porque si estás hablando de tu cita, de tus metas, de tus hobbies, de tus tiempos, etc., tienes razón, no es necesario una cita o referencia. Pero en el caso de este foro clase que les pide que anexen un archivo que el mismo prepa en línea sí les proporcionó, pues deberían estar referenciando a prepa en línea, porque el archivo no lo desarrollan ustedes específicamente o están basando su actividad en una información que prepa en línea sí les proporcionó. Por ejemplo, no se los vamos a complicar tanto. Para las actividades, para los ejemplos que yo les estoy presentando, estoy citando o estoy referenciando a prepa en línea las indicaciones de la actividad integradora. Esto es nada más por las instrucciones, porque forzosamente estoy ocupando esa fuente para realizar esta actividad, ¿ok? Mi tarea. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo las instrucciones de prepa en línea. Esta referencia sería forzosa. El contenido extenso, porque yo utilicé un parrafito del contenido extenso para poder ejemplificar mi reflexión, que aquí está. Y la infografía de citas y referencias, porque yo los estoy en la página 1, yo los estoy aquí canalizando a que chequen ese material sobre citas, paráfrasis y referencias. Eso es todo, pero la que sí sería obligatoria, por ejemplo, en el foro y en su actividad integradora, en la actividad integradora, pues que citen las instrucciones de la actividad integradora y en el foro las instrucciones del foro, por ejemplo, porque están anexando un archivo en el cual se están basando, ¿ok? De prepa en línea. Efraín, espero haber aclarado tu duda.
Esto no es tan complicado, solo intenten ir acostumbrándose. Les repito, no es que lo hagan excelente, pero que sí intenten referenciar sus materiales, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con las plantillas de la actividad integradora 1 y de la actividad integradora 2. Vamos a ver, la 1, mi perfil de estudiante. Empezamos, les anexo un cuadrito donde les digo que ese cuadrito, cuando terminen de elaborar su actividad, lo borren, porque son notas, observaciones que no es parte de la actividad formalmente. Les recuerdo que analicen los recursos de la semana sobre desarrollo y crecimiento personal, funciones del bachillerato, opciones educativas y competencias genéricas. ¿Estos recursos dónde los encuentran? Directamente en la plataforma de Prepa en línea, en esta sección, ¿ok? Recuerden que para esta altura ya debemos de haber leído todos los recursos de la semana. Bueno, principalmente estos recursos para poder elaborar esta actividad con calidad. Les recuerdo que chequen la rúbrica de evaluación. La voy a abrir para que ustedes conozcan cómo es esta rúbrica de evaluación. Estamos hablando que estos son los elementos que se califican de la actividad. El no evaluable es cuando ustedes no entregaron la actividad por alguna cuestión o cuando se detecta plagio, que es lo que les decía, sí se califica el plagio. Es decir, lo que ya les expliqué, regresen el video, igual si tienen alguna duda lo checamos, pero ojo, cuiden lo de sus elementos de plagio académico. No cumple con los criterios mínimos solicitados. ¿Cuándo no cumplimos con los criterios mínimos solicitados? Si aquí me piden que sea un formato en Word y yo entrego una presentación en PowerPoint o entrego una imagen, ahí no estaría cumpliendo con un criterio solicitado, ¿ok? Uno, debe ser un archivo de Word. Dos, que llenen un cuadro con la información que se solicita al contestar una serie de preguntas que se relacionan en el ámbito personal, emocional, familiar y profesional. Si ustedes tienen, ya vamos a cerrar esto porque no tuvieron dudas con el foro debate ni el foro clase. Vamos a abrir la actividad. Si la actividad me pide a mí, si la actividad me pide, como les decía, un formato de Word y me pide que descargue este archivo y que lo llene, entonces en mis tareas yo debo cumplir con descargar el archivo y llenarlo, que aquí está, con un formato diferente, pero aquí está, ¿no? Y que llenen todos los espacios, ¿ok? Entonces esta actividad la deben hacer a conciencia. Entonces, si yo no anexo este cuadro, si nada más anexo, hagan de cuenta que no lo haya anexado y nada más anexo la reflexión, no estoy cumpliendo con la parte más importante de la actividad, ¿ok? Si solo anexo el cuadro y no anexo la reflexión, sería un trabajo parcial, ¿ok? ¿Por qué? Porque me hace falta la reflexión. ¿Dónde dice que hay una reflexión? Realiza un texto de media cuartilla en la que contesten las dos preguntas que se plantean de forma reflexiva, coherente y sus ideas son claras. ¿Ok? Entonces, si hay algo que falta, es cuando ustedes quedan entre aceptable, aprendiz y requiere apoyo. ¿Ok? Y esto solamente es para un criterio, el criterio cognitivo. Está el criterio actitudinal, que utilicen la tecnología para personalizar sus actividades, que tengan una presentación limpia y organizada, que estén atendiendo a las indicaciones para entregar la actividad. Aquí es al 100, en la mejor calificación es al 100. Luego va disminuyendo, que solamente atendieron el 90%, que solo el 80%, el 70% y que les faltó más del 60%, ¿no? Entonces, que lo entreguen en los tiempos estipulados y con la nomenclatura solicitada. Entonces, todos estos puntos son importantes. Por eso se les elaboran plantillas, para que ustedes, cuando llenan esta plantilla al 100%, están garantizando una actividad mínimo en el nivel, si está adecuadamente llenada, mínimo en este nivel de capacitado, mínimo. Pero generalmente estarían en el nivel experto si lo están haciendo con todos los elementos que yo les estoy marcando. ¿Ok? Entonces, ¿les puede faltar el código de honor? Les puede faltar, sí. Pero, como les decía, esta sección está implementada por una servidora para que ustedes mismos confirmen que están cuidando que su trabajo
no tenga o no contenga un plagio académico, porque ustedes mismos están realizando las actividades, están checando que haya citas y referencias y están anexando la impresión de pantalla de la página, ya sea de DupliChecker o de Plagium, para poder validar ustedes mismos que no hay plagio, porque podríamos estar creyendo que con anexar la URL de un trabajo de un compañero, por ejemplo, ya estoy citándolo y ya no está haciendo plagio, pero como estoy copiando todo su trabajo, ustedes lo checarían en cualquiera de estas dos páginas y se van a dar cuenta que les dice plagio al 100% del estudiante, ¿no? Entonces, y te dice la página y te dice de dónde se obtuvo la información. Entonces, esto es para seguridad de ustedes, de que estén ustedes mismos identificando que su trabajo no contiene plagio, ¿ok? Bueno. Entonces, esta parte de la rúbrica, les decía, identifica, bueno, la rúbrica evalúa todos los elementos. Es importante que ustedes la conozcan, ya, porque no solamente es pues ya entregué lo que contesté las preguntas y listo, ¿no? Se evalúa todo, se evalúa que tenga todos los elementos de las instrucciones, se evalúa que estén utilizando la tecnología, que tengan bonita redacción, que sea su trabajo limpio, organizado, que estén cumpliendo con todas las indicaciones, que sea en tiempo, que tenga la nomenclatura solicitada, que exponga de manera clara sus ideas, que presenten la información de una manera fácil para la lectura y la comprensión. Esto incluye los colores, el formato de sus tareas, que cumpla con todos los elementos solicitados, que cumplan con la redacción, la sintaxis, la ortografía, la puntuación y finalmente que su documento en la parte de la reflexión sea una evidencia de que están haciendo un análisis profundo, en este caso, de todos los ámbitos de su vida, que se establezcan metas, que haya objetivos, que identifiquen claramente cómo pueden alcanzar estos objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto forma un puntaje, todo esto es lo que se va a evaluar en su actividad 1. Entonces sí es importante que ustedes conozcan muy bien su rúbrica para que cuando ya tengan su tarea la lean y vean si realmente están cumpliendo con todos los elementos para el nivel experto, porque yo supongo que todos quieren un 100, ¿no? Entonces sí es importante que chequen esto, ¿ok? Y sobre todo, llenen la plantilla con todos los elementos solicitados y estarán cumpliendo al 100% con la actividad. Bueno. Entonces, esto era la parte de confirma tu rúbrica de evaluación. Sube tu actividad con el nombre de la plataforma o el nombre que la plataforma solicita. Recuerden anexar la carátula, desarrollar lo solicitado en las instrucciones, anexar sus referencias y citas si es que utilizaron citas y confirmen su código de honor. Ya les expliqué por qué es importante el código de honor y ahorita les voy a decir cómo checar las páginas. Finalmente, analicen la infografía de citas, paráfrasis y referencias, donde se les dice brevemente, con ejemplos, cómo hacer citas, paráfrasis y referencias. ¿Ok? Cualquier duda estoy a su disposición. La carátula. Esto es una plantilla, ustedes pueden eliminar la información y entregar la tarea tal cual. ¿Ok? Por ejemplo, aquí anexarían ustedes, podrían dejar la carátula así o personalizarla, ustedes decidan, pero ya tienen los elementos que es prepa en línea, el módulo, el logotipo de prepa en línea, la actividad que están entregando, en este caso la 1, el nombre de la actividad, una imagen representativa de la actividad, su nombre. Ahorita no me quedó desfasado, cuando yo borre este cuadrito ya queda en una sola hoja esta carátula, ¿ok? Su nombre, su grupo y su correo electrónico. Esos son los datos que una carátula mínimamente debe llevar. Ahora, lo que esta actividad nos pide es que ustedes reflexionen, pero profundamente, que realmente les sirva esta actividad para que ustedes puedan identificar qué es lo que quieren a nivel personal, emocional, familiar y profesional. Hay diferencias. Personal es ustedes individualmente. Emocional, ustedes y sus emociones, la tristeza, el dolor, la alegría, etcétera, ¿no? Esas son emociones. Familiar, pues ya en conjunto, su esposo, sus hijos, sus primos, su familia nuclear con quien viven. Profesional, en su trabajo, su profesión, bueno, sería así su profesión, su nivel de estudio, su carrera, lo que quieren llegar a hacer, ¿ok? Bueno,
Entonces, la primera pregunta, actualmente, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Y qué tengo? En esta no creo que tengan muchos problemas. En el futuro, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Entonces, todo va muy acorde. Si actualmente soy una persona que cada día intenta ser feliz, que tiene salud, amor y calidad de vida, en un futuro espero conservar todo lo que ya tengo. Esto es mi concepción, este es un ejemplo. Conservar mi salud, el amor de mi pareja y mi calidad de vida. Emocionalmente, si soy una persona que procura tener control de sus emociones, cuando no lo logro, aquí está mal, cuando no lo logro, me disculpo, analizo la situación y busco alternativas para que no vuelva a suceder. En el futuro quiero tener más control de mis emociones. Ojo, no existen personas perfectas, ¿no? Pero yo estoy identificando actualmente cómo estoy y qué me hace falta por mejorar. Familiarmente, pues soy esposa, hija, hermana, sé que puedo dar, que sé que cuando no puedo dar, procuro no quitar. Ujú. Entonces, en el futuro quiero apoyar más económicamente a mi familia, pasar más tiempo de calidad con mi familia, ¿ok? Porque actualmente sé que no, me enfoco mucho en mi trabajo, en mis estudios. A nivel profesional, me describo como estudiante, busco siempre actualizarme, una gran fortaleza es trabajar como equipo para cumplir mis objetivos. Como equipo, aquí ya me estoy refiriendo un poquito a la parte del trabajo. Y en el futuro quiero trabajar para obtener un mejor puesto. Aquí sería también que quiero seguir estudiando para obtener un mejor puesto. Ujú. Entonces aquí no creo que haya tanto tampoco problema. ¿Qué necesito? Y aquí ya vamos aterrizando. ¿Qué necesito para lo que puedo llegar a ser, hacer o tener? Entonces, si yo digo que quiero conservar mi salud, debo organizar mis tiempos, sobre todo debo hacerme exámenes periódicamente, exámenes de sangre, etc., de todo lo que haya para estar regulando que mi salud esté bien, ¿no? Si quiero tener calidad de vida, pues debo organizar mis tiempos. Si quiero conservar el amor de mi pareja y de mi familia, pues debo identificar mis fallas como persona y trabajar día a día en una falla para poder ir mejorando estas fallas, ¿no? Si quiero en la parte emocional tener más control de mis emociones, ¿qué tengo que hacer? Pues debo identificar en qué momentos pierdo el control de mis emociones y estrategias, buscar estrategias, ya sea con un profesional, en internet, en libros, para mantenerme en control. Aquí se lo comió, en control, ¿ok? Y practicarlo, porque no solamente es desearlo, también lo tengo que hacer. Aquí ustedes ponen concretamente qué van a hacer para lograr lo que en el futuro quieren, pues sí, lograr. ¿Ok? Bueno, después, ¿cómo me visualizo al terminar mi bachillerato? Ya también es a futuro, ¿no? Esto también no creo que tengan tantos problemas. Donde creo que podrían no aterrizar tanto sería aquí en qué necesito. Aquí es donde ustedes, es la parte clave de esta actividad. Sean concretos en lo que deben tener, lograr, investigar para lograr lo que quieren ser en el futuro. ¿Ok? Bueno, finalmente sus reflexiones. Aquí me equivoqué. El bachillerato general tiene como objetivo tal cosa, lo saqué de prepa en línea, aquí está mi cita con su correspondiente mención del autor, ¿no? Es una cita textual porque está entrecomillado y este es el autor. Ahora, si lo hubiera dicho con mis propias palabras, pues no va entrecomillados, pero aún así sigo mencionando los datos del autor. Bueno, y ahora sí, considerando lo anterior y respondiendo a las preguntas planteadas, que son estas dos, y ya doy una respuesta personal a esas preguntas, ¿no? Esta es la reflexión. Procuren hacer reflexiones profundas de más de 14 líneas, entre 11 y 14 líneas, ¿ok? Las referencias, les decía que de a fuerza, como estamos haciendo o basándonos en las instrucciones de la actividad integradora 1, pues vamos a mencionar en nuestras referencias a la actividad integradora 1. Y si en mi caso yo ocupé el contenido extenso, pues también cito ahí al contenido extenso o referencio, perdón. Y en este caso yo me mencioné porque les estoy dando, como les decía en el principio,
que chequen este material de citas, paráfrasis y referencias. Y aquí está mi cita. Bueno. Y el código de honor. Lo único que tienen que hacer aquí es anexar su nombre completo, Luz, Yadira, etcétera, ¿no? Y ir a cualquiera de las páginas. Yo copio Plagium, por ejemplo, y le doy a abrir pestaña, le doy pegar, y va a ser muy sencillo. Selecciono la información que ya tengo. Bueno, hasta aquí. Aquí. ¿Ok? Y voy a identificar si estoy haciendo bien mis citas y mis referencias. Bueno, esto tampoco. ¿Ok? Y le damos búsqueda. Nada más copié y pegué el texto de mi tarea. Búsqueda rápida y vamos a ver. Y Plagium no encontró documentos que estén haciendo uso del texto ingresado. Entonces le doy imprimir pantalla. Me voy a mi tarea. Ya podemos eliminar esto. Le doy pegar. Y listo. Esto es lo que yo necesito que ustedes anexen, su impresión de pantalla de que la página no encontró ningún plagio. O si encontró, que sea inferior al 40%, porque sí puede haber que por ahí esté detectando las copiadas y pegadas. Pero fíjense, yo copié y pegué de prepa en línea y no me lo detectó. Aquí está porque estoy referenciando, citando, perdón. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo en cuanto a esta actividad. ¿Alguna duda o pregunta? En cuanto a la actividad integradora 2, igual les anexo el cuadrito con sugerencias y les recuerdo que analicen los recursos de la semana sobre la importancia de la redacción en la educación para saber más, ¿ok? Bueno, y en cuanto a la presentación, creo que se está alentando mucho. Bueno, siempre les recuerdo en la presentación que chequen su guía de la semana que Prepa en Línea les dio, que chequen la rúbrica de evaluación para que puedan confirmar que sí está cumpliendo su actividad con todo lo solicitado, que utilicen la nomenclatura, que siempre anexen su carátula, desarrollen lo indicado en las instrucciones, anexen las referencias y citas utilizadas y confirmen el código de honor, ¿ok? Chequen, les repito, el material de citas, paráfrasis y referencias para ir practicando e ir evitando el plagio académico. Bueno, también en la carátula anexan sus datos, anexan la imagen característica. ¿Y aquí qué vamos a hacer? El ejercicio les pide que identifiquen, les dice cuál es la diferencia en esta sección de lo que es un lector experto y cuáles las características de un lector novato. Sean muy honestos. Aquí no se les va a calificar que tengan, ya está reprobado porque todo marcó en lector novato. No, no es que tengan todo en lector experto. Es que ustedes lean, por ejemplo, reconoce que la lectura es un encuentro entre las informaciones y contenidos del texto y las informaciones y contenidos del lector. Y el lector novato solo accede a un nivel superficial de la lectura, reconoce lo explícito del texto. Entonces, si yo nada más leo por leer, por ejemplo, de las noticias, los títulos, pues soy un lector novato, porque no me estoy comprometiendo con la lectura. Si lo hago todo el tiempo, pero si solo lo hago con la información común, pero con la información realmente relevante de acuerdo a mi contexto, por ejemplo, es difícil que yo esté siguiendo las noticias de la corrupción, de la violencia en Tabasco. Solo que tenga familiares en Tabasco. Generalmente a mí me va a interesar más la corrupción, la violencia o este tipo de temas que sean pues del estado de Veracruz, porque pertenezco al estado de Veracruz, ¿no? Entonces sería yo una lectora experta cuando sé que le voy a dar prioridad, por supuesto, a la información y al contenido que sean más apegadas o más congruentes con mis gustos, con mi ubicación geográfica, con mis características como persona, ¿ok? Entonces aquí ustedes principalmente van a analizar
y sean honestos de en qué nivel están en cada punto y lo van a marcar. Ahora, lo importante aquí es que ustedes identifiquen en dónde son lectores novatos para que vayan mejorando este nivel, ¿no? Vayan practicando para llegar a todos los puntos de un lector experto, ¿ok? Pero eso no va a influenciar, les vuelvo a repetir, que si tienen todo en el nivel novato, no va a ser un 0 de calificación. Esto no les quita ningún punto. Si lo hacen a conciencia es lo importante, ¿ok? Siguiente. De acuerdo con las características que identificaste en ti como lector, ¿qué requieres para ser un lector experto y por qué es importante lograrlo? Ojo, si yo marqué todos, pues todos los puntos los debo analizar punto por punto. Por ejemplo, yo nada más marqué 2. Hace valoraciones personales de inicio antes de comprender la propuesta general. Y creo que nomás fue uno, fue ese. Bueno, entonces sobre ese yo hice mi comentario. Considero que todavía me falta evitar juicios de lo que leo, principalmente antes de terminar la lectura, porque se convierten en prejuicios y evitan un análisis argumentativo de los puntos o ideas con las cuales estoy de acuerdo o en desacuerdo. Es muy importante ser un lector experto y tener un método de lectura apropiado, porque la lectura es la base para adquirir una nueva información, conocimientos y aprendizajes. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esto de algún lado, como ustedes decían, creo que Efraín fue el que me comentó, que pudiera ser su opinión muy personal, pero también podría ser de algún lado, yo saqué esta información, esto es demasiado formal para haber sido una opinión propia, y aún así, aunque haya sido expresada con mis propias palabras, aquí me hace falta una cita. ¿Ok? ¿De dónde obtuve que un lector experto tiene un método de lectura apropiado? ¿Ok? Ahí es donde se puede identificar que aunque es mi punto de vista, ya fue influenciado por un material de prepa en línea. Bueno, tercer punto. A partir de la información que tienes sobre técnicas de estudio, inserta una tabla con 4 columnas y 11 filas en la que incluyas. Yo aquí ya se las anexé. Les puse 3 ejemplos, pero falta llenar los demás, ¿ok? Y estos son ejemplos. Ustedes deben poner sus características personales. Pero bueno, debes identificar 10 técnicas de estudio. Si has utilizado la técnica, menciona un caso o ejemplo en la que la hayas utilizado. Si no la has utilizado, menciona por qué no lo has hecho. ¿Ok? A ver, lo voy a poner aquí. Hay detallitos, como lo hice hoy mismo. Bueno, ¿cómo te ayudará cada una de las técnicas para tus estudios en prepa en línea en CEP? Agrega viñetas diferentes a cada tipo de técnica. Esto es importante porque es lo que más se les olvida. Aquí yo, para representar el resumen, anexé esta viñetita de papelitos. Para representar el cuadro sinóptico hice las llaves, características del cuadro sinóptico. Para hacer una síntesis puse una hojita, ¿ok? Porque es más chiquita que el resumen. Bueno, entonces yo utilizo principalmente estos 3 tipos de técnicas, ¿no? Ustedes deben ejemplificar 10 que hayan investigado. Si las utilizan o no, no importa. O bueno, sí importa. Dentro de las 10 deben investigar aquellas que utilizan más frecuentemente y otras que podrían utilizar, que les interesó cuando las investigaron. Pero el chiste es que ustedes conozcan mínimo 10 técnicas de estudio, que es lo que les va a servir para todos sus módulos, para que ustedes vayan practicando nuevas formas. Por ejemplo, si dan cuenta, en los materiales estamos utilizando este resumen, porque les estoy resumiendo las actividades de prepa en línea y les estoy ejemplificando cómo hacer estas actividades. Estamos usando el cuadro sinóptico. Dentro de la presentación que les hice de la semana, les anexé un cuadro sinóptico. Bueno, es un mapa conceptual, pero bueno, les anexé una forma gráfica de la información. Y utilizo diferentes formas de mostrarles la información para aquellos que tienen diferentes formas de aprender, escojan la forma que más les facilite, ¿ok? Entonces, es importante
que ustedes también vayan identificando cómo se les facilita aprender mejor la información que se les está proporcionando. Para eso es esta actividad, por eso es importante que la hagan también a conciencia. El ejemplo donde yo utilizo un resumen es cuando un texto que se me complica después de leer las ideas principales y de identificarlas, elaboro un resumen, ya que no requiere de análisis personal, solo la identificación textual de las ideas principales del autor. ¿Vieron? Esto es un resumen. La que tiene un análisis personal es la síntesis, ¿ok? ¿Por qué no la he utilizado? Yo sí la utilizo. ¿Cómo me ayudará para mis estudios en Prepa en línea SEP? Es básico poder resumir la información en cada módulo y semana de Prepa en línea SEP. Es el primer paso para analizar la información. Y si es cierto, un resumen es el primer paso. Una vez que ya tengo un resumen, hago un cuadro sinóptico. Después de haber profundizado en el texto con una síntesis, bueno, y también puede ser o resumen o síntesis, analizo y elaboro mi cuadro sinóptico. Si lo utilizo y me permite visualizar globalmente la información, identificando ideas principales y secundarias de una manera muy sencilla, permitiendo fácilmente que recuerde la información, ¿ok? Y etcétera, ¿no? Así es como ustedes deben tratar de analizar su tarea, que realmente descubran si les sirve, no les sirve y de qué manera les sirve si es que les sirve, ¿ok? Bueno, o de qué manera les puede servir si no la han utilizado y la acaban de investigar y les gustó. Eso sería excelente. Y las referencias que yo utilicé, no estoy citando en ningún momento Editorial Vértice, pero es un libro que les recomiendo mucho de técnicas de estudio. Estoy citando la actividad integradora 2 y nuevamente la infografía de citas y referencias elaboradas por una servidora. Les recuerdo, creo que no se los había comentado, que en las referencias aquí les anexé la forma básica de qué elementos deben llevar sus referencias: los apellidos y nombre del autor, la fecha de publicación, el título del artículo, el número de página o el párrafo. Si se dan cuenta, aquí en las actividades integradoras es número de párrafo porque no es un archivo PDF, no es un archivo Word, es una presentación online. Entonces en las páginas web no hay páginas, aunque su nombre diga páginas, ¿no? Hay párrafos. ¿Cuándo es un párrafo? Cuando hay un punto y aparte. Entonces yo conté los párrafos que hay dentro de la información que estoy utilizando para hacer esta plantilla, ¿ok? Bueno, página o párrafo y finalmente la dirección URL. Les repito, no es suficiente solo con la dirección URL, ¿ok? Bueno, inténtenlo, si se puede. Y aquí tengo un errorcito, no va subrayado. Bueno, listo. Entonces cualquier cosa, finalmente anexan su código de honor con su impresión de pantalla, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta? Esto fue la actividad integradora 2. Fanny, te recomiendo que utilices las plantillas como les estoy diciendo para que tengan todos los elementos. Si tú quieres hacer tu propia actividad, adelante, pero procura tener lo que les estoy solicitando, que es su carátula, el desarrollo de las instrucciones, sus referencias, sobre todo sus referencias, las reflexiones que les están pidiendo y el código de honor, ¿ok? Ten tu propio formato, pero sí ten todos los elementos. Marisela, ¿no entiendes lo del código de honor? Pues a ver, el código, ¿no entiendes cómo hacerlo o por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ok. Si tú ves la plantilla, tú lo único que vas a hacer es anexar aquí tu nombre completo. ¿Por qué? Les recordaba que de todas maneras yo hago esto con cada uno de ustedes. Aunque ustedes lo anexen, lo voy a seguir haciendo. Es para identificar que no haya plagio académico en sus actividades. Porque, por ejemplo, esta actividad, aunque ha tenido ciertas modificaciones,
que ahí es principalmente donde me voy a dar cuenta, porque hubo algunos elementos modificados de una generación a otra. Ha habido generaciones, ha habido compañeros que tal cual entregan la actividad, entran al blog de algún compañero de generaciones anteriores, esta es la 11ª generación, entran y descargan la actividad del compañero, le cambian el nombre y listo, la entregan como propia. Entonces, al leer sus actividades, sí nos podemos dar cuenta como facilitadores que están haciendo eso porque están haciéndolo en una versión anterior, uno, y dos, porque hacemos utilización o utilizamos, perdón, estas páginas de DupliChecker, Plagium, entre otras, para checar sus actividades. Entonces, antes de que ustedes, cuando yo les comente en algún momento, que espero que no suceda de verdad, porque es bonito hacer estas actividades, este módulo es muy bonito porque es de reflexión, de aprendizajes, de una guía de cómo ser un mejor estudiante dentro de un bachillerato en línea. Entonces, más que ser algo teórico, matemáticas, inglés, español, etc., es más de reflexión, ¿no? Entonces es bonito que ustedes lo hagan personal. Pero bueno, el chiste es que quien lo llegue a hacer, aún así los facilitadores estamos checando que no haya plagio académico. Entonces se checa a través de diversos medios que no se esté dando. Entonces, antes de que esto pase y que yo te diga, Fabi, lamentablemente tu actividad no es evaluable ya que hay un plagio total, si es que de toda la información fue plagiada de alguien más y no se está citando ni referenciando al autor, o hay un plagio parcial porque se detectó tal párrafo no citado. Entonces, un plagio total es no evaluable tu actividad, es un 0. Tienes que volverla a hacer. Y hay un antecedente en tu expediente, ¿no? Un plagio parcial te baja mucho la calificación, te queda en los 2 primeros niveles dependiendo de los demás elementos que hayas anexado. Bueno, hay un plagio parcial, hay una baja calificación y tienes que volver a hacer tu actividad y queda un seguimiento en tu expediente. Entonces, es importante que ustedes chequen que no haya sorpresas, ¿no? Porque generalmente lo que llega a pasar es que nos enseñaron desde la primaria, actualmente hay mucho esa costumbre de que ve al internet, copia, investiga la biografía de Miguel Hidalgo y generalmente vamos a Wikipedia, imprimimos la página de Wikipedia y copiamos, te pide la maestra que copies en tu libreta la información que hayas buscado en internet, pero nunca te piden que copies la referencia de donde lo buscaste. Entonces nos acostumbramos a que copiar y pegar pues no es malo. Y sí es malo si no estamos referenciando de donde lo obtuvimos. ¿Ok? Entonces ustedes mismos identifiquen si tienen dudas. Para eso les decía que sirve esta parte del código de honor. Que identifiquen si su trabajo lo están citando y referenciando adecuadamente o qué elementos podría haber mal citados o que podrían prestarse a que estén cometiendo plagio, porque a veces no lo identificamos, ¿ok? Entonces, anexas nada más, sobre este parrafito que ya está, nada más vas a anexar tu nombre, Luz Yadira Ríos Rocher, completo, y listo. Vas a cualquier página de las dos, Plagium, y como te decía, entras, copias y pegas la información. Aquí, esta es mi tarea desde las referencias hasta el cuadro, ¿no? Esto fue lo que es realmente mío, todo lo que hice en mi actividad, copié mi actividad. Selecciono mi información, le doy control V, aquí está toda la información. Lo que va a hacer Plagium es ver en toda la web qué páginas, mira, está buscando en Wikipedia, Plagium, qué páginas pueden coincidir con la información, es decir, copiado y pegado, y aquí no encontró nada. Te lo voy a poner, y una vez que ya tengas esto, copias la impresión, haces una impresión de pantalla, como ya hice anteriormente, y lo anexas aquí, impresión de pantalla, lo borro y lo anexo. Esto es lo único que te estoy pidiendo, que pongas tu nombre. Fíjate lo que dice, como estudiante yo, Luz Yadira Ríos Rocher, como estudiante de prepa en línea, confirmo que la actividad entregada es de mi autoría y aunque retomo información, porque no está mal copiar y pegar información de un periódico, de una enciclopedia, etcétera, de un periódico, ya dije periódico, bueno, de fuentes, diversas fuentes confiables, debes citar y referenciar
estos autores, ¿no? Estas fuentes. Anexo la impresión de pantalla de la página DupliChecker o Plagium como evidencia. Esto es lo único que necesitas, poner tu nombre y la impresión de pantalla, ¿ok? Y tú misma ya puedes estar segura de que no hay plagio en tu documento, ¿ok? Ni total ni parcial. Te voy a mostrar cómo sería cuando sí estamos plagiando. Vamos a buscar a Miguel Hidalgo. Mira, Wikipedia. Aquí está, ¿ok? Haz de cuenta que copio esta sección en mi libro. Bueno, en una hoja de Word. Aquí, haz de cuenta que esto sería, es más, voy a copiar todo esto, que esta sea mi tarea, ¿no? Estoy copiando toda mi tarea y la anexo en Plagium. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Me va a volver a decir que no hay plagio? Le doy pegar y le doy buscar. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Y qué crees que encontró? Justamente los siguientes documentos probablemente hacen uso del texto que he ingresado. ¿Viste? Me da un 18% porque solamente fue un parrafito lo que yo copié. Entonces sí te está identificando justamente de dónde estoy copiando y pegando la información. Entonces es importante por eso que ustedes citen y referencien sus informaciones, porque aunque la primera parte de mi documento, el código de honor, es de elaboración personal propia, el segundo párrafo, no. Entonces Plagium lo está detectando, ¿ok? Entonces ahí tú sabrías que debes cambiar el formato y que debes citar y referenciar a Wikipedia en este caso, que les pido por favor que chequen bien lo de las fuentes confiables, porque Wikipedia no es una fuente confiable, ¿ok? Pero bueno, por ejemplo, si yo lo estoy copiando y pegando, todo esto iría entre comillas hasta el final. Y aquí pondría las referencias, ¿no? Wikipedia 2017, párrafo 1. ¿Ok? Esto fue rapidísimo, pero esos serían los elementos mínimos que tendría yo que poner. Y si se dan cuenta todo esto, ¿cuántas palabras son? A ver, revisar, contar palabras. Son 106 palabras, ya no es una cita corta, ya no iría así, ya iría nada más con una sangría, ya es una cita, ¿cómo se dice? Larga. Pero bueno, esos son detallitos. Pero ahí está, estoy entrecomillando, estoy poniendo los apellidos del autor, en este caso es una página web Wikipedia, el año en que se publicó y el párrafo en el cual se ubica esta información. Eso es todo, eso sería mi cita. Y con esto ya, aunque me aparezca en Wikipedia, en Plagium, ya estaría citado adecuadamente. Al final, en referencias, ya tendría que poner toda la información completa de Wikipedia, ¿no? Bueno, lo que ya hemos visto en las referencias. Todo esto. Sus apellidos, nombre, fecha de publicación, título del artículo, la página o párrafo y la dirección URL, recuperado de esta dirección, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Espero haber, ya quedó más clara la pregunta. ¿Ya quedó más claro, Marisela? Muy bien, en lo que Marisela me contesta, si es que no hay ninguna otra duda. Excelente, Marisela, excelente, qué bueno. Y qué bueno que preguntaste, es la verdad. Me disculpo si es que me extendí un poquito, pero es importante. Esta primera sesión es la única que va a ser extensa. Ya lo demás va a ser más concreto, va a ser menos de una hora, unos 40 minutos. Pero sí era importante aclarar sus dudas. Muchas gracias por estar presentes. Esto sería todo en cuanto a la actividad integradora 1, la actividad integradora 2. Les recuerdo, consulten su guía de la semana, chequen todos los recursos de la plataforma, chequen las rúbricas de evaluación y estas fueron las referencias que utilicé para esta presentación. Como siempre, me quedo a su disposición. Cualquier duda o pregunta, ya saben, por nuestro grupo de Facebook, por la mensajería de la plataforma. Estoy al pendiente por correo electrónico, ¿ok? Muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. Marisela, Efraín, Fanny.
Yo creo que ya ahorita no me da tiempo, pero a más tardar mañana antes del mediodía van a tener aquí abajo en la sección de comentarios la URL para que puedan contestar el cuestionario de esta sesión y puedan pasar asistencia todos ustedes, incluidos los compañeros que no estuvieron presentes. Aunque no hayan estado presentes, es importante que vean el video de la sesión de dudas para aclarar cualquier duda y contesten este cuestionario para confirmar su asistencia, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Les decía Marisela, Fanny, Efraín, Ángeles, y ya creo. Si alguien me faltó, una disculpa, pero muchísimas gracias. Muy buenas noches.